Nosotros sacamos esto que indica que hubo un movimiento o el uso de Internet en contextos de crisis terroristas, pues que rompe lo que son las dinámicas de la esfera pública convencional, ¿vale? Aquí no solo vamos a ver que se rompen, sino que quiebra literalmente lo que es el sistema político informativo, la confianza, las prácticas, los protagonistas, etc. Estamos hablando del peor atentado que se ha cometido en Europa. La respuesta del gobierno fue imputársela a ETA, o al menos con tanta validez como a los yihadistas. Es más, los mismos políticos que amenazaron a las multitudes que se manifestaban el día 13 de marzo de incumplir la ley electoral, no solo incumplen la ley electoral, sino incumplen los principios de la razón práctica de la Ilustración, cuando al día siguiente el candidato, el día previo a las elecciones, el candidato Mariano Rajoy afirma su convicción moral de que la autoría ha sido de ETA. Es decir, lo que es una realidad empírica y el convencimiento sobre la realidad empírica recae en una moral, en un convencimiento moral. Esto también era ilegal de ser publicado en El Mundo y así lo fue. El País no se retracta hasta 18 días después. Sale a escena una persona, joven, mujer. Son las 7:30 de la mañana del 11 de marzo de 2004. Estación de Atocha, Madrid. Y se retracta diciendo el señor Ceberio que quién iba a pensar que un presidente de gobierno iba a mentir en un tema y en una cuestión tan bruta y tan sangrante. ¿De acuerdo? Pues precisamente un periodista, sobre todo cuando, dependiendo de la autoría, podía depender, como de hecho dependió, el resultado electoral, la victoria o el rechazo. Desde luego lo que no hicieron nunca fue desmentir directamente lo que era la teoría de la conspiración, mucho menos defenderse corporativamente del desprestigio y el descrédito que ello acarreaba. El único que se opuso a hacerlo desde las filas de la prensa conservadora, del ABC, fue José Antonio Zarzalejos. Y por ello sufrió otro comportamiento inaudito, yo creo, en la clase periodística. Los del Mundo, los de la cabecera El Mundo española, pidieron el boicot, junto con la COPE y Libertad Digital, a un diario, al diario ABC. Logró de esa manera El Mundo desbancar a ABC en el segundo puesto de la prensa nacional. Y logró también la COPE desplazar de esa manera a Onda Cero de la radio. Es decir, aquí hay una colusión apabullante de intereses electorales, de intereses corporativos mediáticos, ligando líneas editoriales, grupos multimedia con gobiernos afines. Hay una incultura política apabullante en la ciudadanía y hay una ciudadanía de alta intensidad que hace determinadas cosas. Y hay también todo un trasvase y un desplazamiento de públicos y de audiencias que vais a ver. Vamos a ver, cuando os digo que era la crisis mayor que ha habido terrorista, es que en ese momento la gente lo que busca es confianza total y absoluta, porque, en fin, se trata de un atentado masivo que no se sabe si va a tener réplicas, si entre los muchos afectados y víctimas se encuentra alguien cercano, etcétera, etcétera. Entonces, es un test de credibilidad, de fiabilidad, de lo que son de lo que es un medio de comunicación clarísimo. Esta diapo lo que realmente está señalando es el hundimiento de la credibilidad de Televisión Española. Ya lo había sido, ya había sido seriamente dañado, ¿vale? Pero nosotros lo que hacemos es una metodología curiosa.
hacemos los incrementos de las audiencias televisivas, es decir, contamos respecto a una semana anterior, el 4 de marzo, dónde estaban las audiencias el 11 de marzo. M11, M4, primer bloque de barras, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes lo que es obvio, ¿no? Tú tienes la televisión española, obviamente, quiero decir, es donde hay más recursos, es donde se supone que, en fin, están hablando los primeros responsables políticos del asunto. ¿A dónde vas a ir? Bueno, lo veis, ¿no? Embajada total y absoluta. El día de los atentados sí, el día de la manifestación oficial, el día 12 hay una manifestación oficial convocada por el gobierno y secundada por absolutamente todas las fuerzas políticas y personalidades, celebrities, incluida la Casa Real, ¿de acuerdo? Incluidos los famosos de Hollywood, famosos españoles en Hollywood, que supuestamente habían sido muy críticos con el gobierno de Aznar, incluida gente de representaciones extranjeras, etc. Pero el día de las movilizaciones ya, el día de la jornada electoral, hay ya una cadena privada, que son los informativos de Telecinco, que eran los más críticos, que supera a la televisión pública. Y la televisión pública se ve equiparada a algo tan anodino como Antena 3, que no ofrecía nada más que segundas versiones de la televisión 1, y los informativos Telecinco le doblan en desplazamiento de audiencias. Aquí murió Televisión Española. Este es el certificado de defunción. En el día postelectoral, como veis, en el día de las elecciones, nadie quiere ni siquiera ver los resultados por Televisión Española. No creo que haya diapositiva más dura contra un servicio de radiotelevisión público occidental. Ahora vamos a ver páginas web para ver los incrementos, ¿de acuerdo? Aquí vemos el número de páginas vistas, el interés por la información ofrecida por esos medios, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos es ver la segunda semana respecto a la anterior y vais viendo, ¿no? Una información como El Mundo o una información como El Correo o La Voz de Galicia, lo que vas viendo es que hay un descenso, una bajada, ¿no? Una bajada de atención, ¿no? A veces sube, luego baja, al final, en fin. O sea, en un mundo digital, no un medio de comunicación, unos periodistas invisibles y pequeños, sino que ya tienen cierta relevancia, ¿de acuerdo? Como era la cadena SER. Ofreces una información que es crítica, una información que va contrastando, no de plano, pero va introduciendo un montón de sospechas sobre lo que es la información gubernamental. Puede erigirse en el que se lleva el gato al agua. Otra cosa son los portales, es decir, el sitio donde la gente va a debatir, portales, perdonadme, foros, ¿vale? Chats. Y digo portales porque ahí tenéis que son los portales de comunicación de los buscadores más significativos en aquel momento, los que acapararon los mensajes, ¿de acuerdo? Y es bonito verlo porque además es eso, Terra era telefónica, era demasiado oficialista y la gente se va a Yacom, es que es clarísimo, siendo como era telefónica hegemónica y siendo como era Terra entonces hegemónico, ¿no? Como portal en España. Y esto es muy muy interesante a mi modo de ver también. A ver, el 13M fue convocado a través de dos portales, dos servidores del movimiento altermundista. Uno era Nodo 50, ¿de acuerdo? Nodo 50 se forma aquí con las contracumbres de la alterglobalización más iniciales. Y luego Indymedia. Son proyectos diferentes, pero son proyectos que se coordinan. Nodo 50 no puede publicar nada porque la hacen responsable de. En cambio, Indymedia Barcelona sí puede publicar cualquier tipo de convocatoria. Incluso una que es ilegal. Entonces lo que se pide desde Nodo 50 a los compas de Barcelona es que publiquen y a partir de entonces saltamos en rebelión, saltamos en Nodo 50 y comienza la espiral. Estos son datos de los servidores propios. Los conseguimos porque uno de los coautores era bloguero. Entonces tenéis ahí la subida de Nodo 50, ¿no? No tenemos más datos porque no nos han querido dar. Tenemos los de Indymedia recogidos en el libro, no aquí, ¿vale? Indymedia Barcelona, que hizo un trabajo apabullante porque fueron los que más arriesgaron en un momento dado a ser perseguidos legalmente, ¿no?